la fiesta me planté. Todos me quieren ver enloquecer y enloquecer. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidis a una nueva edición de Metzi Radio, aquí en el Ágora Juan Andrés Benítez del barrio del Raval, en plena paella. Y hoy tenemos un programa dedicado especialmente al VIH. Según diferentes encuestas, en torno al 20% de la población vincula el VIH a ser LGTBI o piensan que compartir un vaso, oficina o una picadura de mosquito pueden ser vías de transmisión. En 2022, un 25% de las personas encuestadas en España reconocía que pediría un cambio de puesto de trabajo si un compañero o compañera fuese seropositiva. Un 32% cambiaría a su hijo o hija de colegio si en su clase hubiera alguna persona con VIH, y un 50% confesaba que la relación más estrecha que podría tener es de amistad. Un experimento de CESIDA consistió en publicar una habitación en alquiler en una buena zona, en buenas condiciones y a un buen precio. La contra: el compañero de piso es un médico seropositivo. Un 81% de las personas que habían llamado no aparecieron en la visita ni volvieron a llamar. No habían manifestado objeciones cuando se les informó de que convivirían con alguien con VIH. Frente a esta realidad, la ocultación suele ser la respuesta. En Cataluña viven 33.736 personas con el VIH, de los que un 87% son hombres y una tasa de incidencia de la infección del 6,1 casos por cada 100.000 habitantes, según datos de la Generalitat. Pero un 65% de la ciudadanía dice no conocer a nadie con VIH. Esto nos hemos basado en datos de un artículo de nuestras compañeras de Pícara Magazine. Hoy tenemos con nosotras en nuestra mesa, como siempre, a Ramón al mando y tenemos a nuestra compañera María Luisa de Creación Positiva. Bienvenida, María Luisa. Gracias. Tenemos también a nuestra compañera Carolina. Hola. Hola, Carolina. Tenemos a nuestra compañera Izaskun. Hola. Nuestra compañera Noa. Pura vida. Tenemos a nuestra compañera Manon. Buenas. Y nos acompaña también Manu, aquí. Bienvenidas y comenzamos con Metzi Radios. Lo que quiero ahora es bailar, no pensar en el mal, no pensar más allá de mi cuerpo. Tenemos a nuestra compañera Noa, que quiere explicarnos su experiencia cercana con el VIH. Bueno, ¿Noa? cercana, sí, cercana como cercana, pues muy cercana. Éramos 16 hermanos y murieron 9 del VIH. Y entonces, en aquellos años, al principio, cuando salió el VIH, la gente se creía que eran los homosexuales los que tenían el VIH. Entonces, mis hermanos, ¿quién se van a imaginar? Pero mi hermano lo transmitió, fue el que lo transmitió, se lo pegó a todos mis otros hermanos. Uno se lo pegó a todos. Porque este iba a Tailandia a buscar caballo. Entonces hacía viajes de Tailandia, entonces follando con putas en Bangkok, lo cogió follando, no pinchándose. Y entonces le iba, hacía viajes a Tailandia, iba y venía, traía mercancía. Y en una de esas que preso ya en Lisboa, Buenos Aires, y aún ellos no eran conscientes que tenían el VIH, se iban pasando la aguja en casa, y eran 9 hermanos toxicómanos, la aguja, o sea, se iban pasando la chuta, le van reutilizando, y oye, para pincharme la chuta de alguien me la chuta de mi hermano, que es mi sangre. Y bueno, y la limpiaban, por mucho que la limpiaran, y así se reinfectaron los 9, entre ellos. Y entonces, como también se suponía que era la enfermedad de los maricones, pues entonces, ¿cómo se iban a infectar ellos si eran heterosexuales, macho, macho, unas hembra y otras macho? Claro, estamos hablando de la época en la que... 70. Principios de los 80, ¿no? De los 80. Cuando aparecen los primeros casos de VIH, cuando públicamente Rod Hudson también explica, ¿no? Que tenía... Eso fue un poco posterior, pero era como cuando todavía había muchísimo desconocimiento y todavía había mucho estigma. Yo quería hablar de pediatría,
que gracias a la desgracia de ellos, o desgraciadamente de ellos, al estar infectados, pues tenían hijos infectados. Y ahí tengo como 7 o 8 sobrinos que nacieron con el VIH. Alguno falleció y otro se ha quedado ciego y otro lo tiene, y otra hermana y otras lo rechazó el cuerpo, porque la mujer tiene la tendencia, por ser mujer cis, se ve que la niña tiene más tendencia a evadirse, o sea, que el retroviral de aquellos años 70, 80 y 90 hiciera más efecto en una niña que en un niño. Entonces yo veía las plantas de San Juan de Dios con la doctora Fortú, que es la mejor doctora de la historia de pediatría del VIH, en el hospital de San Juan de Dios, que ahora ya está casi jubilando, pero esta mujer es un genio en su materia, y es invitada en todas las asambleas del mundo entero, de Japón, Londres, Inglaterra, o sea, en donde todas las asambleas médicas del VIH siempre está invitada esta mujer. Y es un privilegio y la tenemos aquí en Barcelona. Y tenemos la mejor clínica del VIH, que se llama El Clínico. El Clínico, y pediatría tenemos en San Juan de Dios la doctora Fortú. Maravillosamente esta mujer consiguió que con los retrovirales mi hermana sobrina, soy una hermana porque pusimos el apellido al morir sus padres, porque fueron muriendo mis hermanos, y bueno, y ver cómo mueren cada uno, cómo son jóvenes, se pinchan, se inyectan, que son portadores, no lo saben, y hasta que se descubren que ellos son portadores, que ellos dicen que ya no son los maricones tienen el SIDA, sino también los héteros, los que se pinchan, puede ser que tengan el SIDA. Cuando todos dicen puede ser, empiezan a darse cuenta que la sociedad hetero, consumidora de heroína por la vena, es la única vía que pueda contagiarse en principio. El VIH en principio es sangre y esperma, ¿vale? Es esperma y sangre. Si no hay sangre, pero es el virus que muere a los segundos. Es el virus más débil de todos los que tenemos hoy actualmente en la historia. Pero es el más resistente dentro del cuerpo. Por eso no encontramos a un retroviral en condiciones. Ahora hemos pasado de 19 con 10 retrovirales a mis hermanos, cada uno de ellos, que era 1,5 millones de pesetas por mes, cada uno de ellos costaba a un retroviral que vale 70 pico pavos el pote de retroviral por mes, le sale a la Seguridad Social. Y antes le salía por 1,5 millones de pesetas. Cada hermano mío, los 9 que tenía, se cargaba la casa de medicaciones, eso parecía una farmacia. Y bueno, ya está, y he enterrado tanto primos como primas, y hay unos 9 hermanos, y amigos y amigas, y trans, no trans, y gente de la calle, y la gente era incrédula, creía que los maricones eran los que transmitían el SIDA, que solo lo podían tener los maricones, y no solo los maricones y las trabolos como yo podíamos transmitir el SIDA, sino los héteros también. Se dieron cuenta tarde, pero así se puede transmitiendo cada vez más a más. Muchísimas gracias, Noa, querida nuestra, una colaboradora de nuestro programa, por... Encantada de conocerte y estar con usted, y la gustera es mía por estar con ustedes. Muchísimas gracias, cariño, por tu testimonio, y me gustaría... Tenemos a María Luisa con nosotras. Me gustaría que María Luisa explicara un poco acerca de lo que ha comentado Noa sobre la situación, sobre el estigma del que se habla, que como Noa ya apuntaba, de esos primeros casos que aparecieron en unos primeros años 80, que se suponía que habían unos colectivos, ¿no?, de las 3 H's que decían, ¿no?, hemofílicos, homosexuales y heroinómanos, el estigma si prevalece y continúa. Bueno, María Luisa, cuéntanos. Recogiendo un poco las palabras de Noa, ¿no? Es como, y está muy bien, ¿no?, porque plantea una realidad que se ha dado en muchas familias y se ha dado en mucha sociedad, y que tiene que ver precisamente con el tema de las H's, pero también tiene que ver con el tema de, ¿no?, con el tema de los tratamientos, y tiene que ver con otras cuestiones. El estigma lamentablemente está ahí, y lo que quería, y ahora por fin acabo de recogerlo, es todo en este proceso hemos pasado, no era de 1 millón, es decir, sí que costaba mucho los antirretrovirales, pero es que tampoco había tantos antirretrovirales. Hemos pasado de no tener tratamiento, y que realmente el tener el VIH suponía, ¿no?, también un deterioro físico importante y demás, a tener mucho tratamiento, tener un seguimiento, tenerlo, de alguna manera tener algo muy, muy por la mano, en el sentido desde el punto de vista médico-científico, ¿no?
todo ese avance que se ha hecho, ¿no?, en el tema médico y científico en relación a la infección, no se ha hecho con el tema del estigma, ¿no? Entonces es como estas 4 H's que venían a, ¿no?, intentaban focalizar ¿no?, en grupos de personas la infección, ¿no? Y además no solamente se localizaba, sino que además el estigma lo que hace es señalar. Lo que señalan es que las personas eran las culpables, ¿no?, de la transmisión de la infección, ¿no? Y se culpabiliza también desde una mirada entre, ¿no?, aquello que es diverso, aquello que no forma parte, ¿no?, de lo que se llama la normalidad, aquello que transgrede muchas de las normas y que por tanto, bueno, pues lo podemos unir con estas cosas que son culpables además de lo que le está pasando, ¿no?, y además están ejerciendo. Claro, las tres H's, hay una tercera H que nunca se nombra, pero yo creo que es importante, que es los haitianos, es decir, y aquí es también la idea, aquí también es la idea del otro, del extranjero, de lo que viene de fuera, ¿no? Sí, se decía que eran como gente. Pero fijaros que además de estas buenas tardes, de estas 3 H's también el impacto es diferente, porque una de las H's son las personas, bueno, los hemofílicos, ¿no? Sí. Y que en este caso sí que la transmisión del VIH se hace a través de un tratamiento médico específico para reducir a paliar un poco los efectos de que conlleva la hemofilia. Era un tratamiento realmente para el tema de la hemofilia, y a través de los tratamientos, ¿no?, muchas de las personas con hemofilia se infectan por el VIH, pero se queda reducido en usuarios de drogas por vía parenteral y se queda reducido el estigma a la otra H, que es los homosexuales. En esos años el VIH se le llamaba el cáncer rosa, entonces sí, a partir de aquí... cáncer rosa, evidentemente. Muchísimas gracias de momento por lo que estás comentando. Me gustaría dar paso a nuestra compañera Mariona. Mariona es trabajadora sexual y me gustaría que explicaras, Mariona, tu mirada sobre el VIH, tu mirada sobre la prevención, tu mirada sobre tus autocuidados como trabajadora y cuidados de tus clientes. A ver, yo siempre, bueno, tengo claro que es el preservativo lo esencial. Sí que es verdad que mucha gente no se cuida y, bueno, muchos hombres pues intentan pues acabar haciéndolo sin precaución, incluso sin tu consentimiento. No te puedes despistar porque se pueden quitar el preservativo y te puedes llevar una sorpresa. Entonces es bastante difícil, pues siempre cuidarse en ese sentido. Siempre tarde o temprano tienes algún descuido o algún accidente. Y bueno, aunque ahora hay métodos pues para prevenir el VIH, aunque tengas relaciones sin preservativo, yo ahora mismo no lo estoy usando, pero creo que es interesante el PEP y la PrEP. Entonces, bueno, estoy mirando de informarme más sobre ello y poder estar más tranquila en ese sentido, porque la verdad es que se sufre mucho. Y sobre todo cuando vas a hacerte las pruebas, pues la ansiedad, el miedo, pues yo lo paso fatal cada vez que las hago. Así que, bueno, es complicado porque también, bueno, compañeros de piso que tienen el VIH, pues, y no lo han contado desde un buen principio, pues claro, eso también te pone en riesgo si convives con alguien que lo tiene. Ya puedes estar, por ejemplo, en el baño y sin querer usar una cuchilla, ¿no? Entonces puedes tener cualquier descuido. Y en mi caso es complicado, pero bueno, me he conseguido de momento mantener sana y espero que así siga. Tenemos aquí también una compañera. ¿Cómo te llamas, cariño? Griselda. Griselda. Bienvenida, Griselda. Griselda también es una colaboradora de nuestra radio. Cuéntanos cuál es tu experiencia con el VIH, si es que... Yo soy de las viejas con el VIH. Yo estoy diagnosticada desde enero del 84. Tengo el primer virus que llegó
a Europa. Me contagié al principio en el 81 seguramente, cuando llegó a Europa. Llevo todo este tiempo con el VIH y estoy muy orgullosa de él. Ahora en día estoy indetectable. Y ser indetectable es que tu virus ya no contagia. Entonces hay que transmitir el mensaje que aunque tengas el virus del VIH en tu cuerpo, no es una tara y no contagias. Si eres indetectable, no contagias. Y eso los médicos no lo difunden, porque hay muchas personas que no saben que tienen el VIH. Si tú te cuidas y haces lo que te dicen los médicos, puedes vivir. La prueba estoy yo, que llevo más de 40 años con el VIH. Y con el hepatitis C también, que hoy en día ya estoy tomando el tratamiento. Llevo desde el 25 de enero tomando el tratamiento de la hepatitis C para quitarme el virus de la hepatitis C. Lo que me da mucha rabia son los laboratorios farmacéuticos, porque la vacuna del VIH existe, pero no la ponen en circulación porque es más rentable vender pastillas. A mí el tratamiento que tomo del VIH es una pastilla que lleva cuatro pastillas distintas en una, ¿de acuerdo? Y ese tratamiento vale 2.500 euros la caja. Entonces es más rentable vender pastillas que una vacuna, porque una vacuna llegará un momento que el virus ya no podrá circular. Entonces, ¿quién se lucre? Los laboratorios farmacéuticos. Y yo eso me pone es lo que más odio de esos virus. Pero los virus siempre van a circular. Lo que hay que hacer las cosas con cabeza y con corazón. Ya está. Muchísimas gracias, Griselda, por tu testimonio. Griselda, nos comentabas que tú eras de los primeros casos que se detectaron. Estamos en el 2023, han pasado 40 años, que se dice pronto. Y acabamos de pasar, por hacer una comparativa y por lanzar una idea, ¿no? Acabamos de pasar una pandemia mundial. Aquí también pueden contestar el resto de compañeras, en la que me pareció muy curioso que en Instagram y en las redes sociales todo el mundo colgaba su PCR como que había dado positivo y todo el mundo comentaba que había contraído la COVID. 40 años llevamos conviviendo con el VIH y todavía, Griselda, ¿cómo has vivido tú? 60 millones de personas del VIH en el mundo a día de hoy, y cuando ha venido el COVID nos hemos olvidado del VIH, pero el VIH también ha sido una pandemia, porque yo recuerdo en los años 80, en el 84 hasta los 90, todos los días moría un montón de personas y era una pandemia, nada más se hablaba de esto. Y cuando ha llegado el COVID, pues nos hemos olvidado del VIH, pero si hemos podido hacer una vacuna tan rápida del COVID, es porque el COVID y el VIH son virus primos, son la misma categoría de virus, son retrovirus. Y entonces la investigación del VIH ha permitido que se haga una vacuna del COVID y eso tampoco se difunde. Volviendo al tema del que hemos hablado, María Luisa, el tema del estigma, ¿qué podrías aportarnos acerca del estigma? ¿No? Justamente lo que quería explicar es que durante la pandemia todo el mundo explicaba que sin ningún tipo de estigma que tenía el COVID, pues sí, los primeros casos, los primeros 2 meses, ¿no? Que era como, ay, no te acerques, ¿no? Y como que sí que había y más con racismo, evidentemente, primero con los chinos, fue con las personas de origen asiático, era como un enorme estigma, como todas estas, como suele ocurrir, pero luego ya después, cuando tu abuela, tu prima, tu cuñado, con mayúscula, tenía el COVID, como que no había ningún tipo de reparo, y en cambio 40 años después, la gente, como los datos que hemos aportado al principio, no explica que es seropositiva. Pero una de las cosas que se han hecho durante la pandemia del COVID, porque es verdad que el VIH es una pandemia también, ¿no? Porque afecta a toda la población mundial. Una de las cosas que se han estado trabajando es cuáles han sido los aprendizajes que se habían tenido en relación a la pandemia con el VIH que se podían incorporar a la pandemia del COVID, porque
cosas como luchar, combatir, es decir, al final eran elementos que lo que ponían, que lo que generaban era el estigma, era el otro que estaba infectado frente al que no estaba infectado, que es algo que con el VIH forma parte de ese estigma. Siempre va a ser el otro, la otra persona que ha tenido una conducta o indeseable o fuera de la norma, etcétera, etcétera. El estigma está basado sobre todo en determinadas, no tanto en el virus, porque no se centra en el virus, sino se centra en aquellas conductas o aquellas personas a las que se les ha señalado como aquello quien contagia, ¿no? Utilizo la palabra aquí expresamente contagio, ¿no? El VIH. Y tiene que ver ese estigma porque se supone que esas conductas no son adecuadas, ¿no? O bien por el hecho de que tengas relaciones sexuales con personas de tu mismo sexo, o bien porque hayas decidido inyectarse, ¿no? El tema de, sobre todo la inyección de drogas por vía parenteral, es decir, el estigma siempre está asociada, ¿no? En este caso, a señalar a aquellas personas que se salen fuera de la norma, que no están cumpliendo o que se considera que tienen conductas indeseables, ¿no? Entre comillas, indeseables socialmente, es una cuestión así. Y eso, aunque haya leyes que reconozcan la diversidad sexual, aunque hayan programas de apoyo para las personas que consumen drogas, es algo que todavía sigue en nuestra sociedad. Es decir, el estigma asociado al VIH es un estigma que también está asociado, ¿no?, con otra serie, con las personas que pertenecen a los LGTBI, ¿no?, que ya de por sí ya han padecido, ¿no?, la discriminación en relación a su diversidad sexual, ¿no? El consumo de drogas, ya hay una discriminación y estigma asociado al consumo de drogas. Entonces el VIH lo que viene a manifestar y engrandece, ¿no?, es toda esa situación. Y otra de las poblaciones, ¿no?, otra del grupo de personas que queda estigmatizada, y lo digo acá, en el tema del VIH son las trabajadoras sexuales. Entonces es como toda esta mezcla, ¿no?, hace que de pronto se focalice sobre unas determinadas personas, ¿no?, la culpa, y entre comillas, ¿no?, entre comillas, de la transmisión del VIH. Y esto es lo que genera estigma y discriminación, porque acabamos fijándonos en los grupos de personas y no en la manera en las que se transmite la infección. Y por tanto no nos fijamos en cuáles son los mecanismos que pueden ayudar, ¿no?, a cuidarnos, al tema de la prevención, etcétera, etcétera. Al final acabamos generando culpables en los otros en vez de plantear qué podemos hacer, ¿no?, no solamente para prevenir, sino para dar soporte a aquellas personas que están infectadas por el VIH. Sí, aquí tenemos a nuestra compañera Carolina, que nos va a explicar un poco su experiencia con el VIH. Bueno, mi experiencia es básicamente desde un punto de vista de una persona que no ha tenido pareja estable. Entonces, bueno, el VIH, remontando al pasado, así como en resumidas cuentas, ¿no? Yo tuve un mejor amigo que tenía el VIH y de hecho murió hace bastantes años. Bueno, era una persona que no se cuidaba nada porque no asumía que tenía el VIH y era homosexual, daba la casualidad. Y bueno, básicamente, como no se respetaba a sí mismo, no aceptaba que tenía el VIH porque, bueno, estaba... Por aquel entonces, era pues creo que hace 7 años o 8 años aproximadamente, no asimiló psicológicamente que que lo tenía y que se iba a morir. Básicamente pues es lo que sucedió, que se murió al final. Y bueno, y era una persona pues que mantenía relaciones sexuales con otras personas sin preservativo, consumía drogas y bueno, y así es como decidió acabar su final y su vida, ¿no? Pues en esta misma temática, simplemente porque sufrió, yo creo, el estigma social o simplemente de la no aceptación de que tenía el SIDA, básicamente. Y bueno, luego en otras circunstancias con otras personas también he conocido, en realidad he conocido a bastantes personas que tenían el VIH o el SIDA. Y bueno, ya ha habido casos de todo tipo, personas que lo aceptaban, personas que no aceptaban. Las personas que lo aceptaban básicamente llevaban una vida normal, tomaban la medicación y ya está, sin más. Y es decir, es una enfermedad más que tienes y ya está, o sea, ahí acaba todo. Y las personas que no lo aceptan, acaban autodestruyéndose y evidentemente, por A, por B o por H, acabas autodestruyéndote.
Claro, porque volvemos al tema un poco del estigma. Griselda, ahora mismo te pasaré la palabra. Volvemos al tema respondiendo un poco a lo que, o aportando, ¿no? A lo que tú decías, el tema del estigma. El estigma también tiene que ver con la detección precoz, ¿no? Existe un estigma acerca del VIH, entonces hay mucho miedo todavía a un diagnóstico, a pasar a hacerte pruebas, ¿no? Todo el mundo, para mí, no creo que sí. Bueno, hablaremos ahora después también de esto, de cifras. Pero creo que también influye un poco el tema de cuanto más estuviera desestigmatizada la situación del VIH, creo que habría más posibilidades de que la gente no tuviera miedo a pasar por un centro de TS y que te hicieran una prueba, porque no es más sencillo que esto, ¿no? Eso, el estigma también influye en esto un poco, ¿no? Es como que asimilar que, hostia, que a lo mejor tengo el VIH, es como, guau, parece que se acaba el mundo. Sí, no, es como, no bueno, se tampoco acaba. es para tanto, pues te tomas una pastilla y ya está. Es como pensar que, ay, la madre mía, que me queda embarazada, que puedo tener el papiloma, que puedo tener la sarna, que puedo tener cualquier otra enfermedad de transmisión sexual. Pues te haces las pruebas, te tomas la medicación pertinente y ya está. Y ya está, tampoco, no te vas a morir de ello. De hecho, no te mueres. Grisel, Claro. Perdón. Esto sería en el mundo ideal, ¿no? Y el ya está. Cuando existe el estigma y la discriminación ya no es el está. Y el está, porque ahí es como, ¿cómo puedo yo gestionar lo que me va a pasar después? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Cómo lo voy a plantear? Entonces, el estigma y la discriminación lo que hace también es que impacta a la hora de poder tomar decisiones, entre ellas de si me dicen que sí, esto, ¿cómo lo voy a poder llevar? Y estamos hablando de un contexto que es Cataluña, que de alguna manera una de las cosas que sí que tenemos es que al menos tendremos un seguimiento médico en la mayoría de los casos y hay alternativas de medicaciones. Pero ¿qué pasa? Ya está en países donde el acceso a la medicación o el acceso a los tratamientos, ¿no?, se complica tanto que a veces tener que pensar que una vez sé la noticia, esto no voy a poder hacer nada, ¿no? También es otra forma de plantear las cuestiones. Pero entonces, un poco recogiendo eso, es verdad que el estigma y la discriminación genera también otra rueda porque ojalá fuera un ya está, ojalá, Debería ser así, de claro, hecho, pero pues, no la lo falta es. de educación en general, ¿no? De inculcar, digamos, no de inculcar, sino de asimilar estos conceptos, como naturalizar las cosas sin tener que juzgar a las personas, no por el trabajo sexual o porque sea homosexual, porque sea lesbiana, porque sea la orientación, o sea, que indistintamente de la enfermedad que tenga, sigue siendo una persona y ya está, y lo que le pasa es curarla y ya está, si da igual, no sé, es eso. Estaba pensando, mientras decías que el VIH no deja de ser una enfermedad de transmisión sexual, y las enfermedades de transmisión sexual a veces también conllevan otra serie de emociones, que es la vergüenza, el que me van a juzgar por lo que he hecho, me van a decir que no me he cuidado, que voy haciendo por el mundo el loco. Entonces tampoco es tan fácil plantear estas cosas, incluso en otras enfermedades de transmisión sexual que en principio, ¿vale?, son más fácilmente tratables, que esta es un poco la diferencia, y que no se conviertan en crónica. Pero es verdad que todas las enfermedades o las infecciones de transmisión sexual ya llevan una carga de juicio moral por parte de los otros, ¿no?, incluido con el tema de no te has cuidado, no lo has hecho bien, ¿no? Que lo que hace es reforzar, ¿no?, más castigo, que refuerza más el estigma y la discriminación. Griselda, muchas gracias, María Luisa. Griselda quería comentar algo. Yo quiero decir que el estigma es una cuestión de educación que se tiene que tener a nivel general y sobre todo por los profesionales de la salud, porque ¿a quién vamos a acudir cuando tenemos VIH? A un profesional de la salud. Yo me he confrontado al estigma desde el primer día que me dieron el diagnóstico. Os voy a contar una anécdota muy corta. El día que me dieron el diagnóstico, el primer diagnóstico del VIH, en el laboratorio, esto fue en Francia, me sitúo el lugar, en Francia, entonces es laboratorio privado, entonces me lo dio el director del laboratorio, los empleados
Esto en enero del 84, hay que situar todo. No tenían derecho de dar los diagnósticos a las personas que tenían VIH, porque era reciente. Y el director lo primero que me dijo, sobre todo no lo cuentes a nadie, ten mucho cuidado, porque te van a juzgar. Es lo primero que me dijo cuando me dio el diagnóstico. Y me encontré a las 9:15 de la mañana en la calle sin poder hablar con nadie de esto y esconderme y diciéndome que si buscas trabajo no digas que tengas el VIH porque no tendrás trabajo. Y eso ha sido una lacra durante años. Hoy en día yo también me confronto a los estigmas. Yo soy drogodependiente, llevo 49 años de dependencia a la heroína inyectada. Yo he hecho los primeros intercambios de jeringa y hemos creado la reducción de daños y de riesgos porque había VIH. Y eso no hay que olvidarlo. Si hoy en día tenemos todas las herramientas para poder luchar contra este virus, tenemos que borrar el estigma. Porque yo tengo muchos, ¿cómo se llama en español? Informes médicos de urgencias. Voy por un problema pulmonar, pero lo primero que sale es mi consumo de productos y mi VIH y al final hablan de la problemática por la que vengo a hablar. Entonces eso es estigma y son los profesionales de la salud. Entonces hay que formar los profesionales de la salud, porque una enfermera de un CAP, una enfermera no me encontraba las venas, pues voy a llamar, han venido a 3 para quitarme sangre, porque era seropositiva y una no me quería tocar. A ver, ¿en qué mundo vivimos? Si no formamos los profesionales, nosotros necesitamos a ellos para vivir, porque son ellos que nos dan los tratamientos. Y los tratamientos son gratuitos, que nadie tiene que pagar por un tratamiento VIH, porque también hay mucho business detrás de esto. Bueno, ya está. Muchísimas gracias, como siempre, Griselda, por tus testimonios y por tus... Mucha experiencia, sí, lo claro. siento, es así. Sí, pero Griselda es una persona que en concreto en los programas siempre aporta como muy... apunta bien, ¿no? Hacia donde... Es la realidad del día a día, es a lo que estamos confrontados las personas que tenemos los virus y yo me considero una persona normal y no es porque tengo un virus que soy un bicho malo. Evidentemente. ¿Alguna aportación, María Luisa, más al tema? Bueno, muy interesante, ¿no? De que el VIH ha ido generando otras cuestiones, ¿no? Los programas de reducción de riesgos y de daño que han sido muy importantes y que también nos ha dado una visión de que, ¿no? De que se puede prevenir, que se pueden hacer cosas, que se puede dar soporte, ¿no? Y toda la razón. Es decir, el primer estigma y uno de los estigmas más potentes y el primero que aparece y el primero que todo el mundo nombra es ¿no? Es esa sensación, ¿no? de la etiqueta dentro del contexto sanitario, que es si es la persona que además en muchas ocasiones es las únicas personas que saben que yo tengo el VIH debido al tema del estigma y siento que también ahí soy etiquetada y sobre todo cuando la idea es que el conocimiento y la información de cómo se transmite y demás está dentro del mundo sanitario, ¿no? Y que sin embargo sigue habiendo, ¿no? O había, esperemos que ahora había, unos comportamientos sistematizadores, ¿no? Sí. Con esto yo quería ahora abrir bueno, hoy hemos hecho el programa de diferente manera porque no está nuestra compañera Marta, pero tengo que abrir la sección de... la sección heroínas, para explicar mi texto. Así que hoy, como siempre, voy recogiendo información de lo que me van comentando las compañeras. He de decir antes de empezar que el estigma es tan evidente, pues porque, por ejemplo, en otros programas que hemos hablado de otros temas muy diversos, enseguida los testimonios de las chicas han sido como muy... Enseguida como que se han ofrecido a explicar su realidad, en los talleres a explicar sus casos. Y con el tema del VIH
me ha costado, a pesar de toda la confianza que tengo con mis chicas, que yo les digo mis chicas, ha sido un tema que incluso a mí me parecía invasivo ir a preguntarle a las compañeras de medicineras sobre el tema de VIH. Comenzamos con heroínas. Y tengo una cosa antes que hablar. ¿Cuántas personas hay infectadas en Barcelona? En Cataluña unas 30.000. Sí, 30.000. Aproximadamente. Pues yo he sido trabajadora sexual muchos años. He trabajado en la zona franca, y no tengo vergüenza de decirlo. He trabajado con mujeres con VIH y mujeres en VIH. No es una enfermedad que lo piñas nada más tocar. Mucha gente tiene miedo. Hay mucha ignorancia en la sanidad que aún tiene que ser trabajado. Imagínate que en la sanidad pública no hablan sobre hormonas y géneros, transgéneros y hormonas y de esas cosas así. Imagínate, y una enfermedad que son de los años 80, que la gente no sabía, y mucha gente se infectó con esta enfermedad, y era solamente una enfermedad de gente gay, de gays. En los años 80, solamente los gays que peñaban la enfermedad. Pues, yo cuando trabajaba en la zona franca, la mayoría no querían usar condón. Dicen que son alérgicos al condón. Y hacen todo con las chicas, de todo que hacen sin condón. Y yo he visto. Y sexo oral, sobre todo, sin condón. Y el malo que es de mucha gente es tener el VIH, no cuidarse, no tomar medicación, no tomar pastillas ni nada, y pasar a otra persona que no lo tiene. Que hay mucha gente que lo hace eso hoy en día. Yo creo en esto que el cuidado como todo es un tema de autocuidado. Es decir, es como si el tema de la prevención no puede recaer exclusivamente sobre las personas que tienen el VIH. El cuidado y la prevención recae sobre todas las personas porque el VIH nos afecta a todas. Y no quería dejar de pasar que esta estima y discriminación, y sobre todo focalizar, ¿no?, en el tema de los hombres gays o de los hombres que tienen sexo con otros hombres, el tema ha invisibilizado también el VIH en las mujeres. Quería entrar en esto después del relato. Y esto es, y yo creo que esta invisibilización ha hecho que también que no haya esta percepción de riesgo en relación al VIH y las mujeres, porque voy a hablar de mi libro, pero existe una clara interrelación entre las violencias machistas y el VIH y el VIH, el VIH ha sido es una situación que pone en situación de riesgo a mujeres a tener y a sufrir violencias machistas, y muchas mujeres que sufren violencias machistas quedan también más expuestas a infectarse por el VIH, y esta interrelación está ahí. Y yo creo que el hecho es ¿no?, de que focalizar la infección, ¿no?, sobre determinados colectivos invisibiliza, ¿no?, las situaciones y el impacto en la vida de todas, y sobre todo en la vida de las mujeres, ¿no? Sí, Griselda quería aportar, y ahora pasaremos a mi relato. Yo he venido a hablar de mi libro. Hablamos de violencia hacia las mujeres. Volvemos otra vez a esa dichosa palabra, yo la llamo así, el estigma. Hay que saber que cualquier violencia que una mujer puede tener, y una violación, pues tiene 72 horas para ir a un servicio de urgencias, y ahí tienen que poner en funcionamiento la prevención del VIH, porque en esas 72 horas, si tomas el tratamiento del VIH, no te vas a contagiar, porque la persona que te ha violado no sabes lo que lleva en el cuerpo.
Entonces, automáticamente los servicios de urgencias tienen que poner en funcionamiento este dispositivo, que es totalmente legal y hay que pedirlo, pero como no hay información por el estigma, volvemos siempre a lo mismo, la gente no lo sabe. Entonces, yo quiero que este mensaje se transmita a través de este modo de comunicación, que cualquier tipo de violencia, o te clavan una jeringa, te dan con un cuchillo, te violan por todas partes, pues tienes que pedir el tratamiento de urgencias del VIH, porque es un derecho que tenemos y hay que pedirlo. ¿Me dejas matizar dos cosas? Y ya te dejo hablar de tu libro, ¿vale? Uno es, efectivamente, existe el tratamiento post-exposición, es decir, aquella situación en la que una persona se haya visto expuesta o haya tenido una situación de riesgo en relación al VIH, puede ir a un hospital y pedir este tratamiento siempre y cuando sea antes de las 72 horas, porque si no, no funciona. Eso por una parte. En situación de violencia sexual, en la que la violencia sexual, ¿no? Estamos hablando de violación, de agresiones sexuales, si el protocolo de agresión sexual ya lleva implícito incluido la posibilidad de poder hacer este tratamiento. Pero es importante difundir este mensaje porque las personas normales y corrientes igual no lo conocen, estas cosas. Bueno, respondiendo un poco. Porque como hablamos del estigma, sí, ¿dónde estigma. nos posicionamos? Te he entendido, cariño, te he entendido. ¿Dónde cariño. nos posicionamos? Sí, amor, te he entendido. Normal is boring. Es curioso que haya salido este tema porque justamente creo que tiene bastante relación con el relato de hoy de mi sección Heroínas. Ahí voy. Durante una época de mi vida fui trabajadora sexual. Para aclarar, el trabajo sexual no es solo la prostitución, que también la ejercía, pero yo además era domina. Practicaba el BDSM y trabajaba en la mayoría con clientes cis heteros. Siempre tomaba precaución contra el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, porque parece que solo exista el VIH. Una amiga me dijo: tía, Barcelona está muy difícil para currar, no te dejan tranquila. Multas en la calle, la urbana persiguiéndonos. Ya, y en los pisos, nena, es un agobio, sí, ¿eh? Yo me piro a Suiza. ¿Suiza? Joder, qué frío. Tráeme chocolate. A ver, tía, yo qué sé, no te voy a decir que las condiciones allí son las ideales para las putas, que va. Pero son muy diferentes a las de aquí, ¿eh? Todo el día aguantando urbanos. Tía, en Zurich trabajas en unos garajes del sexo. ¿Qué me dices? Que sí, tía, que me lo ha dicho la Brenda. Que tú antes de entrar a la caja esa, se ve que negocias la pasta con el cliente en una calle que es para eso. Tú estás fuera del coche del tío durante el regateo y luego, una vez has acordado el precio, te subes al coche por el lado del pasajero y el cliente conduce hacia la zona donde las cajas esas, que son pues como... Pues mira, como mini garajes, que tía, tienen hasta botones de alerta a la policía para que uses si el tío te la lía. Flipa. Y están diseñadas para que una vez el conductor y la prostituta entremos, el tío no pueda salir del vehículo desde su asiento mientras su coche está en la movida esa. Pero tú montada en el otro asiento sí que puedes. Allí que me planté. Era muy friki todo. Tenían hasta máquinas de condones en esos sitios. Una de esas noches, un tío con un cochazo me paró. Hablaba bastante bien castellano. ¿Cuánto quieres, guapa? 90 francos, sube. ¿Y esa niña tan guapa de la foto? Mi hija. ¿Y esa rubia, la mamá? Sí, mi mujer. Anda, que como se entere de que te faltan 90 francos... Qué risa me hacía a mí eso de los francos, si levantara la cabeza. El tío me llevó a ese garaje. Cerró la puerta con seguros y me agarró muy fuerte del cuello y de un brazo.
Me asusté muchísimo. En un taller de autodefensa para putas me dijeron que ante un cliente muy bestia no te resistas porque puede ser muy violento. Me penetró sin preservativo. Fue muy bestia. Me meé literalmente allí mismo. Al acabar, fuimos a salir del lugar y el tío le dijo al policía, o así lo entendí yo, que esta española le había querido robar dinero. El policía me dijo en castellano, ¿vendrá a comisaría voluntariamente? Todo muy suizo. Me propusieron una traductora y me dijo, mira, mejor que reconozcas todo lo que dice del robo o te caerá una multa aún mayor. ¡Pero si me ha violado! Me expulsaron del país. Regresé a España y a los 3 meses fui a hacerme la prueba del VIH. Lamentablemente ha resultado positiva en la prueba del VIH. ¿Cómo? ¡No! ¡No puede ser! El mundo se me vino abajo. Quería creer que era un mal sueño. Jamás había sentido nada igual. Con el tiempo, terapia y mucha información sobre ello, llevo una vida completamente normal y el VIH es algo más en mi vida. He conocido a más mujeres seropositivas. Me cuido y me protejo yo y también a mis clientes. No voy a permitir que ese estigma que nos persigue entre en mi vida. Una vida que amo como me amo a mí mismo. Aquí el relato de heroínas y bueno, si alguien tiene que aportar algo, a mí me gustaría... Una heroína también, porque a mí, tú hablabas de cuando te dieron el resultado, a mí cuando me dieron el resultado, toda la sociedad me puso muchas barreras, como yo era mujer y en los años 90 era la edad donde podía tener hijos, pues a mí me pusieron muchas barreras porque eran seropositivas y en aquellas épocas no había los tratamientos que hay hoy en día. Hoy en día una mujer que está embarazada, que tiene VIH, si toma los tratamientos adecuados, no transmite el virus a su bebé, pero en mi época la transmisión era de un 80% de madre a hijo. Entonces a mí me han puesto muchas barreras. Tengo 64 años, no he tenido hijos, no porque yo no quisiera, porque la sociedad me puso muchas barreras para no tener hijos. Me decían que no podía tener hijos porque tenía VIH y eso no lo quiero olvidar. Entonces yo también me considero una heroína. Desde luego, compañera Griselda. Después de mi relato recogido con testimonios de compañeras, en los cuales me voy inspirando, muchas veces es o de una o focalizo y creo una construcción acerca de ello. María Luisa, tema VIH y mujer, ¿qué podrías aportarnos si es que queda algo por decir? Claro, siempre queda... Después de las dos heroínas, difícil, ¿no? Es decir, primero la invisibilidad, ¿no?, del VIH en las mujeres, tanto en el tema de la prevención como, ¿no?, las mujeres que tienen el VIH. Otra de las cuestiones ha sido la vulneración sistemática de los derechos sexuales de las mujeres con VIH, que forma parte, ¿no?, de esta manera que ha creado la sociedad donde las mujeres tenemos muchas dificultades, ¿no?, para poder ejercer nuestros derechos sexuales, y las mujeres con VIH, ¿no?, desde que se les dijera o se las juzgaban si querían ser madres, ¿no? Normalmente en la sociedad una mujer tiene que ser madre para ser una mujer completa. Y yo me hubiese encantado tener hijos, pero la sociedad no me lo ha permitido, porque en aquella época la madre transmitía el virus, pero hoy en día ya no. Entonces cualquier mujer que tenga el VIH, que tenga un seguimiento médico, que tome sus tratamientos correctamente, no va a transmitir el virus a su bebé. Y yo he conocido muchas mujeres
pero también que han tenido hijos siendo seropositivas, pero también he conocido, porque yo trabajo con la Cruz Roja como traductora francés y español, y he conocido muchas mujeres africanas que vienen de África con el virus, y allí es una hecatombe, es lo peor que se pueda vivir con el VIH. Y nosotros aquí en Europa estamos muy protegidas, pero allí no, y entonces la información allí no pasa, y cuando vienen aquí parece un mundo extraordinario, y estas mujeres también existen, y nos olvidamos que en otros países pues no tienen la suerte de tener los tratamientos que tenemos, y eso no hay que olvidarlo, porque no somos únicos en Europa, el mundo existe también. Y sobre todo es esto, ¿no? Porque los datos que comentabas antes de Cataluña no es con la realidad mundial. La epidemia del VIH es una epidemia feminizada, es decir, que las mujeres siempre han estado en situación, es decir, por temas biológicos, pero sobre todo por temas sociales también. Las mujeres han estado en una situación de mayor vulnerabilidad de contraer la infección, ¿no? Y sin embargo están invisibilizadas, ¿no? Y sobre todo invisibilizadas en este punto, ¿no? Y esto hace que la invisibilización haya menos reconocimiento y también mayor estigmatización y mayor discriminación. Volvemos, ¿no? Volvemos siempre a lo mismo. Es la serpiente que se muerde la cola. Sí. Volvemos a lo mismo, al estigma y a la información, al conocimiento. Sí, y además como de ellas y de sus hijas o hijes o hijos que también sufrieron todo lo que era el estigma de como no yo soy de la generación, claro, yo tengo 45 años, yo crecí cuando en la escuela se hablaba del VIH como que las hijas de las personas que tenían VIH no te podías ni acercar. Hay una película que me encanta que es Estiu 93, verano del 93, en el que aparece esa realidad, ¿no? Y está desde el amor, está muy tratada desde el amor, ¿no? Clara Simón la trata muy desde el amor, y Clara Simón la trata desde una vivencia personal, además, ¿no? O sea, no es una mirada de cuando hago yo un film de algo que no me toca, y es, evidentemente, claro, hay escenas en las que hay que tener muchísimo cuidado con las niñas que tienen esto, porque tal, y eso se nos decía, ¿no? Que aparte del derecho a ser madre era el estigma que después podían tener las hijas de las mujeres que habían sido portadoras, ¿no? Pues es el desconocimiento básico, ¿no? Y sobre todo un desconocimiento básico en los primeros años de la epidemia que ha generado como un imaginario que se ha mantenido, es decir, la convivencia no transmite el VIH. Y esto, es decir, la forma de transmisión del VIH es clarísima, hay una serie de vías de transmisión y unas formas en las que uno puede estar en situación de vulnerabilidad. 3, ¿no? Que estamos por transmisión sanguínea, ¿vale? Que normalmente es a través de compartir objetos punzantes o inyectables, ¿no? Que tienen que estar compartidos, y que por tanto es que pues este objeto en el que haya quedado algún residuo de sangre infectada entra en contacto con el organismo de una persona que no lo está. Por vía sexual, es decir, a través del semen, fluidos vaginales y sangre, a través de algunas prácticas concretas las prácticas son la penetración anal o penetración vaginal sin preservativo, y en la que hay eyaculación, o sea, está muy claro. Y luego la tercera vía es la perinatal, es aquella que se produce, ¿no?, en la transmisión de una mujer que está embarazada, que puede transmitir al neonato durante el embarazo y el parto, y en algunos lugares la lactancia. Es decir, los mecanismos son muy claros. Es decir, la convivencia cotidiana no se transmite el VIH. De contagio. A mí me han negado en Francia la indemnización por transmisión de transfusión sanguínea. Yo tuve una hemorragia interna y me transfusionaron sangre contaminada y no me indemnizaron porque yo en aquella época hacía intercambios de jeringas, entonces me hubiese podido contagiar con las jeringas. Después no tenía pareja estable, follaba con quien quería y sin preservativos, entonces también tenía esa vía de contagio. Y la tercera, que bueno,
madre-hijo porque no he tenido madre-hijo, pero quiero decir que a mí no pueden demostrar cómo me he contagiado porque tengo todos los métodos de contagio. Y en aquella época no había la información que hay hoy en día, por eso vuelvo a lo mismo, a la información, al conocimiento, a difundir las cosas positivas y no las negativas, porque tenemos tendencia siempre a quedarnos con lo malo, pero hay muchas cosas buenas. Esto significa que darse un beso no transmite el VIH, compartir paellas no transmite el VIH, dormir en la misma cama, ducharse. Un beso en la boca no te voy a transmite el contagiar. los abrazos no transmiten el VIH. El sexo sin preservativo tampoco te va a contagiar el VIH. Pero bueno, eso ya son otro debate. Me refiero a que sí, puede ser, pero tampoco tiene por qué ser ña. Darse esas situaciones. Siempre Puede hablamos darse de esa situación, probabilidades. no hablamos de que cada vez que lo hagas genéticas te infectes. y rollos así, pero que claro, es todo pum, ¿no? Y no es todo tan así, ¿no? Lo que más mata es el rollo de eso, la estigmatización y el poco amor, ¿no? Que no te puedan abrazar, que no te puedan besar, y el miedo y esas cosas, que no te puedan follar, ¿no? ¿Sabes? Ahí. Y sobre todo eso, que siempre estamos hablando de situaciones que te ponen a exponer, ¿no? Esto es que decir, no significa que siempre que las practiques sí, te infectes, ¿no? Y entonces, de que hay muchos elementos que ayudan a plantear y a tomar decisiones, primero, de cómo queremos vivir nuestra sexualidad, incluido aquellas personas que vivimos o no con el VIH, es decir, que también es esta toma de decisiones del tema de los cuidados, de cómo queremos vivir, que todas y todas tenemos posibilidades de tomar decisiones y que de alguna manera el VIH nos afecta a todas y todas tenemos una responsabilidad frente al VIH, ya sea en el tema de prevención, ¿vale?, pero también en el tema de erradicar el estigma y la discriminación asociada al VIH, ¿no? Yo he luchado mucho con los derechos de las personas que consumen productos, no importa el producto, que sea legal o ilegal, un producto que cambia tu cerebro y que te pone en situación de riesgo, pues yo he luchado mucho para que cuando estás en estas situaciones tengas las herramientas para no contagiarte de cualquier enfermedad, que sea del VIH, las hepatitis o las enfermedades sexualmente transmisibles, ¿no? Entonces, yo soy miembro fundadora de una asociación de reducción de daños y de riesgos específica con personas que utilizan productos, y para tener la financiación tuve que hacer el primer intercambio de jeringas de calle. En 1 hora y media distribuí 36 jeringas y en ese momento la sociedad, el gobierno francés nos dio la autorización de crear la asociación y de hacer intercambio de jeringas, porque yo cuando empecé la heroína, aunque yo sea una heroína, pero he consumido heroína, bueno, es una anécdota, a lo que iba, tenemos derecho de consumir lo que queramos, nadie tiene que decirnos lo que tenemos que hacer con nuestras vidas, pero darnos las herramientas para hacerlo, para seguir viviendo. Únicamente es esto el mensaje. Segura, ¿no? Sí. Es decir, es uno de los grandes hitos también, ¿no? La posibilidad de ver que hay una realidad y hay que buscar, ¿no?, aquellas, y que hay que buscar aquellas. El hombre se ha drogado toda la vida, las drogas, llámalo como quieras, porque hemos pasado de drogaditos, ahora somos consumidores de productos. A ver, cada época cambiamos el estigma, porque finalmente que lo que es un estigma, volvemos a lo mismo. Pues un tema que daría para muchísimo, pero para muchísimo rato, como siempre, tenemos un tiempo aquí, el tiempo pasa. ¿Alguna compañera que quiera aportar algo más para cerrar? Bueno, a mí me gustaría saber si es que está penalizado el caso, por ejemplo, de una persona que contagie el VIH a propósito,
porque yo sé de casos, y bueno, me han explicado varios ya, y hay gente que sabe de ciertas personas que se dedican a tener relaciones sin ningún tipo de cuidado, y saben que pueden contagiarlo y no se medican, es decir, que la carga viral es alta y lo pueden transmitir. Y me gustaría saber si esto pues se podría controlar de alguna manera, porque creo que eso reduciría mucho el volumen de contagio. Entonces creo que es por eso que quizá pues aún hay contagios y se podría hacer algo. No lo sé si está penalizado, pero me gustaría saber, preguntaros a vosotras si sabéis algo. La única manera de controlar cualquier enfermedad es poniéndote un preservativo y ya está. El autocuidado. Si esa persona legal, bueno, no está sería considerado como un delito a nivel de la justicia, no está considerado como un delito, entonces no se puede hacer nada. Y además lo tienes que, ¿cómo lo demuestras? Por eso no está considerado un delito, porque hay tanta ambigüedad que a nivel legal no es un delito. Claro que hay personas que han hecho eso, yo lo he conocido. Yo hablo de la legislación española no la conozco al 100%, pero a nivel europeo sé que no es un delito. Bueno, yo volvería al tema, como siempre, de que realmente es el autocuidado, ¿no? Esta es la historia, tampoco se puede, volvemos de nuevo a la pescadilla que se muerde la cola, al estigma, ¿quién te ha dicho cómo y por qué te ha explicado esto? Y a los 90 era una leyenda urbana constante que se nos contaba de que había gente que se dedicaba a acostarse contigo y que te escribía en el espejo de tu casa: bienvenida al paraíso del SIDA, por la mañana siguiente cuando te despertabas. De ahí a el cocodrilo que hay en las alcantarillas de Nueva York, hay mucha leyenda, ¿no? Independientemente de que esto pueda o deje de tener más veracidad o menos, volvemos al tema del autocuidado, de realmente yo personalmente siempre he dicho que el VIH lo adquieres, no te lo pegan. Yo he sido más de que el VIH tú lo adquieres. Son situaciones diferentes, pero un poco respaldando lo que comentabas, por ejemplo, la organización ONU-SIDA, que es la Organización Mundial que vela, ONU-SIDA, que vela un poco, ¿no?, por la creación de los programas internacionales, ¿no?, en relación al VIH, estaba muy preocupada porque ha aumentado mucho todo el tema de la criminalización del VIH. Entonces, como que son elementos ahí que hay que tener en cuenta, ¿no? A veces, ¿no?, la penalización de algunas situaciones hace, ¿no?, que se esté planteando esta criminalización de las personas que viven con el VIH, reforzando aún más, ¿no?, esta visión estigmatizada, ¿no?, y de discriminación que viven. La intencionalidad es difícil de demostrar, básicamente, y en muchas ocasiones Es un delito a nivel claro, legal. y luego por otro lado hay quién te ha contagiado y cómo te ha contagiado. Sí, entonces tiene que haber situaciones de coerción, tiene que ser situaciones de violencia, ¿no?, que estén presentes en esa situación. A nivel científico no te pueden demostrar cómo te has contagiado. Si tienes varios medios de contagio, no se puede demostrar científicamente. Pero en algunas situaciones, ¿no?, el hecho de que pueda haber situaciones de coerción pero ya estamos hablando de violencias, ¿no? Estamos hablando de violencias. Es la violación. Sí. Porque si al momento que te violan te contagian, ahí sí que es un delito, porque hay la denuncia de violación, pero si no, no. Pero fijaros que ahí la denuncia es en relación a la violencia, es decir, que pueden ser ahí. En general no. Pero yo creo que es un tema espinoso, ¿no?, sobre todo por lo que conlleva el tema de la criminalización y la penalización de las personas que viven con el VIH. Y luego, por otro lado, es como el que hace, ¿no?, cómo también asumimos, ¿no?, esta responsabilidad nosotras de nuestra propia salud en relación también a la prevención, ¿no?, del VIH, sabiendo que algo es algo presente, es qué cosas nos dificultan o no a la hora de poner los mecanismos que nos ayuden, ¿no?, a no adquirir, ¿no?, o no ponernos en situación en que nos podamos infectar, ¿no?, por el VIH.
Pues yo creo que deberíamos, por tema tiempo, ir cerrando aquí. Muchísimas gracias a todas las invitadas y a todas las colaboradoras. Muchísimas gracias, María Luisa, de Creación Positiva. Espero que haya servido que las personas reflexiones a todo lo que hemos dicho y que cambien el estigma, por favor. Muchas gracias por toda la información. Muchísimas gracias a ti también. ¿Algo más que aportar? Yo aportaré algo off the record. Si queréis. Muchísimas gracias. Pero igual no. Son cosas muy... Muchísimas gracias también, Carolina. Muchísimas gracias, Ramón. Muchísimas gracias, Griselda, por hablar en primera persona, valiente y sin ningún tipo de... Insisto que normalmente aquí los temas como que los soltamos como somos las medicineras, pero en concreto el VIH ha sido un tema que ha costado de tratar y creo que tenemos un programa hoy en el que hemos aprendido muchísimo y que creo que lo hemos tratado desde muchos ángulos. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo. Gracias, Ramón, al mando, y Vida Priego al micrófono. Hija de la bruja de la libertad, yo lo que quiero ahora es bailar, no pensar en el mal, no pensar más allá de mi cuerpo, de mi cuerpo. Yo crecí en un barrio de mucha money, no me impone ni tu coche ni tu Gucci, ni tu pose de machi, ni tu trapi. No soy money, no soy pussy, fuck shit. Metiendo matralla, echando más leña, partiendo la pana, reviento cadena. Mi mamá va pa' presidenta, nos quieren ver muerta pa' hacer el show. De momento te asombra ver tanto flow. Imante papá del patriarcado, mi cuerpo pa' más elevado. Acheca las purnas, crema el fascismo, para la ignorancia, valora la cultura.